Buen día. Su servidor, el cronista Francisco Javier Romero Montaño, temporalmente director del Archivo y Museo de Magdalena, se congratula en participar en este coloquio organizado por la Red de Historiadores e Investigadores del Occidente de Jalisco y el Centro Universitario de los Valles, en el que se hablará sobre usos y costumbres de los pueblos. Tema amplio e imposible de tratar en pocos minutos. Con esa temática como referencia y el tiempo como limitante, les quiero hablar de la manera en que los magdalenenses han venido realizando los sepelios. Por obviedad de tiempo, no les hablaré de las famosas tumbas de tiro de Huitzilapa o de las marcadas diferencias en las clases sociales en la época colonial. Para ejemplificar, cito un fragmento de una partida de defunción. Di sepultura con entierro de toda pompa, cruz alta, misa, vigilia y posas en tierra de 15 pesos a don José María Zabalza, capitán comandante de este pueblo. En contraparte, la partida que se asentó después de la anterior, ambas en la foja 524 del libro de defunciones 1718-1819 de la parroquia de Magdalena, dice: di sepultura con cruz baja y tierra de 20 reales a José Estanislao Ruiz, indio casado. Las diferencias se perciben sin explicación. Tampoco me detendré en los entierros de limosna o en aquellos en los cuales no se cobraba estipendio cuando el difunto era indio nativo de la población. Como ejemplo he de citar uno del 9 de mayo de 1771, fecha en que sepultaban a Sebastián Roque. Su acta, asentada en la foja 175 del libro citado, dice: se enterró con capa, cruz alta y vigilia, no pagó tierra por ser hijo del pueblo. No podré hablar con detenimiento de todo eso. En contraparte, preparé para ustedes un sencillo diálogo que se titula Sepelios en Magdalena, usos y costumbres, y que inicia así. El día ha comenzado. El trajín de los magdalenenses se repite una y otra vez cual manecillas de reloj. Los estudiantes se dirigen a la escuela, los empleados al trabajo y las amas de casa al mercado. Por allá se escucha el dicharachero, hombre que se gana la vida ofertando tamales y atole. No tarda en pasar el que vende cocos. Algunos encaminan sus pasos a la unidad a caminar, sana costumbre que han adoptado al iniciar el día o caer la tarde. De pronto, todo mundo guarda silencio. Parece que un halo mágico los envuelve y, como por mandato divino, al unísono se suspenden actividades, se agudiza el oído, se paraliza el comercio, se interrumpen las pláticas. El carpintero detiene la garlopa, el cerrajero la cegueta y la tarraja del fontanero descansa. ¿Qué propicia todo ese silencio? Es Cabuto, el sacristán, que usando el equipo de sonido parroquial comienza con la consabida frase: su atención, por favor. Su atención, por favor. La familia Cepeda Piz informa a sus familiares y amistades que falleció el señor Luciano Cepeda Gómez. Su cuerpo está siendo velado en su domicilio de la calle Topolpin número 70. Su misa de cuerpo presente será el día de mañana a las 4 de la tarde en el templo del Señor Milagroso. Apenas ha concluido el aviso fúnebre y las actividades se reanudan en un santiamén. La diferencia es que ahora hay un nuevo tema de conversación. Por fin, Dios se compadeció de Chano. Pobre, ya está descansando en paz y su familia también. Tanto que sufrió y tanto que gastaron sus hijos en medicinas, lo trajeron de aquí para allá y de allá para acá. De veras, ¿cómo le gastaron? Vueltas y vueltas al hospital y casi se quedaban sin nada. No en balde dicen que el muerto nada se lleva,
pero tampoco nada deja. No, si en médicos se gastan surcos y melgas atravesadas. Esas y otras frases se comienzan a decir aquí y allá. Una de esas pláticas la entabla el médico Almodóvar, Ceci, la hija del cartero, doña Carmen, la esposa del carpintero, y don Salomé, uno de los dueños de la mina del Huajical. Conversación que sostienen mientras caminan en la unidad deportiva. Ceci, la menor del grupo, preguntó: ¿desde cuándo Cabuto anuncia a los que se mueren? Desde toda la vida, contesta doña Carmen, y agregó: entró a trabajar de sacristán cuando tenía como 11 años y ya anunciaban en una bocina que compró el señor cura Carrillo. El médico Almodóvar, un vecino que se estableció aquí cuando se construyó el hospital, comentó: me sorprendí mucho con esa costumbre cuando llegué. Allá en mi tierra no se usa, y escuchar que aquí el sacristán avisa quién se murió e informa dónde va a ser velado siempre me ha llamado mucho la atención. Pero más me sorprende que todo el pueblo quede en silencio al escuchar la clásica frase: su atención, por favor. Su atención, por favor. Bueno, pero han de reconocer que ya no solo Cabuto anuncia a los difuntos, dijo Ceci interviniendo. Ahorita, en el Face también los familiares informan quién se murió. Pues sí, dijo doña Carmen. Para ustedes que le hayan esos aparatos del diablo está bien, pero pues uno que no le entiende, nomás se queda espabilando. ¿Edad, don Salomé? ¡Ey!, contestó y agregó: y aunque le entendiera uno, pues como que ya nos acostumbramos a los anuncios de Cabuto. Fíjense, dijo doña Carmen, la otra semana, la perfecta dicción es carencia de algunos de ellos. Anunciaron que se murió un señor. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no lo pude conocer, por más vueltas que le di a la cabeza. Y como lo velaron en la Mutual, pues menos y con bola. Cuando te dicen dónde vive, pues más o menos te das una idea, pero así, pues cómo. De todos modos, yo le recé un requiem para que descanse en paz. El médico Almodóvar, tomando la palabra, comentó: el señor que dice usted era uno de los chiapanecos que llegaron a trabajar en la presa de la Yesca, y aquí se quedó a vivir. Se casó con una hija de Pedro Rojas, el Tilcuate, y se murió de un infarto. Y como la casa en que viven está muy chiquita, lo velaron en la Mutual. Vivían por la calle de los Chorritos. Y Ceci volvió a preguntar: ¿y desde cuándo los velan en la Mutual? Doña Carmen se apresuró a contestar: desde que la construyó Monseñor Ordaz con apoyo del Arqui Rubén, aunque la Mutual la fundó antes el padre Quirós. Don Salomé, hombre parco en el hablar, pero con una memoria prodigiosa, corrige el comentario diciendo: esa Mutual, que le pusieron por nombre La Esperanza, la fundó el 26 de julio de 1980 el señor cura Alberto Contreras. La sala de velación la empezaron a usar el año 2000. Me acuerdo que al primero que velaron fue a Chopas, el hermano de doña Lupe Cabral, la del curato. Y antes de eso, prestaban la capilla de la Purísima, la del reloj, pues, dijo, especificando su comentario, para velar los muertos. Acuérdense que a un lado de la capilla guardaban las cajas de la Mutual y ahí cobraban las cotas a los asociados. Y pues antes de que por la calle Félix María Martínez construyeran esa sala de velación, pues cada quien velaba sus cuerpos donde iba pudiendo, en humildes casitas que apenas cabía uno, con unos cirios que ni alusaban, y una alumbrada en los corrales para quitarnos el frío. Esbozando una sonrisa, concluyó: lo malo era en las aguas. Entonces sí se la veía uno negras. ¿Edad, doña Carmen? La aludida aseveró el comentario y, aprovechando el uso de la voz, insistió en que el fundador fue el sacerdote José Trinidad Quirós González, pero don Salomé argumentó que el párroco era el señor cura Contreras. El médico Almodóvar intervino con la intención de cerrar por lo sano la anterior conversación y, dirigiéndose al hombre, comentó: fíjese, don Salomé, leí un libro de uno de los cronistas de aquí y dice que en la época colonial hubo varias cofradías. Una de ellas era la de las ánimas y que tenían una sala
para velar a los muertos ahí donde ahora es la biblioteca. Así es, contestó don Salomé y agregó: fíjese que mi padre, que en gloria esté y se llamaba Daniel Valenzuela, alcanzó a conocer a su bisabuelo, que según me dicen se llamaba Susano Valenzuela Tomé, y que le platicaba de las cofradías. Carraspeó un poco, haciéndose notar y solemnizando la plática. Me imagino que mi tatarabuelo Susano, por cierto, dicen que era un indio criollito de aquí, esto de las cofradías lo debió de oír de sus mayores, y entre otras cosas le decía a mi padre que en ese entonces el camposanto estaba pegado al templo, donde ahorita es el mercado, y que estaba dividido en 3 partes, la de primera pegadito al muro de la iglesia y la de tercera allá en la orilla, que a los difuntitos los sepultaban según donde podían pagar sus parientes, 15 pesos, 5 pesos, 5 reales, y a otros pues de limosna. Ceci esperó a que don Salomé terminara de hablar y dijo: no, pues entonces antes todo era más bonito y organizado. Sí, mija, todo era más bonito, interrumpió doña Carmen. Era lo mismo, dijo don Salomé, no ha cambiado nada. La chamba que hacían las cofradías ahora la hace la mutual, y aunque ahora el panteón no está seccionado, las diferencias son las mismas. Vas al panteón y ves unas tumbas de pura tierra y otras que parecen residencias. A unos los llevan con bandas o mariachis y camionetadas de coronas, y a otros pobres los llevan entre unos cuantos. Siempre ha habido diferencias y las seguirá habiendo. Oigan, y ahora que está diciendo eso don Salomé, yo les quería preguntar, ¿los sepelios han cambiado mucho de cuando ustedes los conocieron?, preguntó Ceci. Uy, mija, ¿cómo no? ¿Verdad, don Salomé?, contestó doña Carmen, respaldando su comentario con don Salomé, pero siguiendo con el uso de la voz. Fíjate, mija, que en aquellos años todos éramos muy pobres, pero muy unidos. Apenas sabíamos que alguien había fallecido en el barrio y ya íbamos a visitar a los dolientes con algún tecito de azar. Nos acomediamos a vestir al difunto, cerrarle los ojos, juntar sus manos, ponerle algodón en los oídos y amarrarle la quijada mientras llegaban con la caja, a descombrar la casa y limpiarla. Se conseguía una sábana blanca para el altar, se ponía un Cristo, 4 velas y debajo de la caja una cruz de ceniza, un vaso de agua y un plato con rodajas de cebolla y limón. ¿Y eso para qué?, interrumpió Ceci. Ay, mi hija, contestó doña Carmen, mira, el plato con cebolla y limón es para que se concentre el cáncer de los muertos, porque todos tenemos cáncer, pero cuando nos muremos se riegue entre los demás. El vaso de agua se pone para que el ánima calme su sed y emprenda el camino. Haciendo una exclamación de admiración, doña Carmen tomó del hombro a Ceci y agregó: porque has de creer que sí vienen a tomar agua, mija. Mira, pones el vaso llenito y cuando se acaba el novenario hay veces que está debajo de a medias o casi vacío y la gente dice: mira, pobrecito, sí tenía sed. Y con la autoridad de quien sabe lo que habla, concluyó diciendo: y la cruz de ceniza es para recordarnos que polvo somos y que en polvo nos hemos de convertir. Don Salomé, en tono burlesco e interrumpiendo a doña Carmen, dice dándoselas de muy sabiondo: ¿y cómo no se va a consumir el agua? De esta manera inició su intervención a manera de pregunta y contestándose a sí mismo dijo: ¿Polón no ve que el agua se evapora con tanto humor de la gente y el calor de las velas? ¿Qué sé ni qué se va a tener el ánima? Continuando con el uso de la voz añadió: mire, niña, en ese tiempo mal sabía uno que había fallecido alguien en el barrio y pa' pronto se arrimaba uno a la casa del doliente con un talache y una pala y se ofrecía uno para ir al panteón a abrir el pozo y arrimar los adobones para la cubierta. Mientras, otros arrancaban con el difunto Ernesto Rincón, que era el maestro carpintero del pueblo, para que viniera a medir al muertito y hacerle su caja, porque no había quien hiciera cajas de muerto. Las iban haciendo como se iban ocupando. Ya después un hijo de él, que se llamaba Vicente y también era carpintero, puso cajas a la venta, hasta metálicas tenía. Y luego acá por la carretera se puso una funeraria. Por cierto, las cajas de don Ernesto se adornaban con una cruz y unas franjas que hacía con pegamento de cola y piedritas de hormiguero.
y han de creer que se veían bonitas, y las de los angelitos las adornaba con una palomita, pero en lugar de piedras de hormiguero, le ponían arroz blanco. Ese método parece que lo trajo de la hacienda de San Andrés. De allá era él. Ya después se fundó la Mutual, y ahora ya ven que hay varias funerarias que te ofrecen todos los servicios, hasta comida si quieres para los que se rimen, aunque han de ver que todo les cuesta. Doña Carmen, observando que don Salomé se extendió en su intervención, lo interrumpe diciendo: no, y acuérdese, don Salomé, que mientras que unos abrían el pozo, otros iban a la casa de la comunidad a pedir las sillas que usaban en sus juntas y que las prestaban a quien fuera, no le hace que no fuera ejidatario. El médico, que poco ha intervenido, esperó a que doña Carmen hiciera una pausa para hacer uso de la voz y mencionó: fíjense, cuando estaba chiquito se murió una de mis abuelas y de pronto llegó mi padre con más de 100 jarros de barro en 2 atados de hilillo, de 2 cabos. Le pregunté que para qué quería tantos y me contestó que para ofrecer café a las personas en el velorio. Y para concluir comentó: en cambio, ahora se usan los vasos y cucharas desechables y eso es pura contaminación. Igualito aquí, doctorcito, contestó doña Carmen. Aquí los jarros los compraba uno con la Guara Salomé, la tía del Chino González, o con la Cuatita ahí en el mercado, aunque el Prieto Díaz también vendía, nomás que aquí además de café, también ofrecíamos canela, té de limón y pan. Pero también un vinito para el frío, dijo don Salomé, esbozando una sonrisa que tenía algo de picardía, y luego añadió: algo también muy popular era el canto del alabado. Ese canto se cantaba a las 12 de la noche y era tan triste que por muy hombre que fuera se te enchinaba el cuero y luego empezaba la ladradera de perros. Ay, de veras, tan bonito el alabado y lo bueno que era para cantarlo don Pedro Gutiérrez, el que le decían huevón. Y luego aquellos rosarios que rezaba doña Toribia, la de don Febronio Alfaro, tan bonitos y con tantas jaculatorias, hasta ganas daban de morirse, dijo doña Carmen. No exagere, doña Carmen, dijo don Salomé interviniendo y agregando: el alabado ya casi no se usa, pero ahora me ha tocado ver algunos velorios en los cuales llevan mariachis, como cuando velamos a Chabela Miranda. Ay, a mí eso no me gusta. No hay como los rezos para pedir por el eterno descanso del muertito. Antes los únicos que se sepultaban con música eran los angelitos y con cohetes, pero nomás los angelitos, sentenció doña Carmen. Don Salomé interviniendo dijo: en eso sí tiene razón doña Carmen. A mi mujer y a mí se nos murieron 2 criaturas, se ha de acordar usted, y la costumbre era que el padrino hiciera los gastos de la música, cada quien según sus posibilidades. De uno de ellos fue mi compadre Churra y Goza el Titahue, y del otro mi compadre Manuel Cigar el Torracho, y los 2 se aventaron con la música. Uno llevó un mariachi, otro nomás al difunto Chanchilo con su violincito, pero los 2 con música, con muchos cohetes y flores. Interviniendo Ceci comentó: fíjense que en la casa de mi abuelita Sóstenes hay una foto de una niña que se murió y era hermana de mi mamá. Está en una mesa con una corona y vestida como una virgen y muchas flores, pero sin caja. Y arqueando las cejas preguntó: ¿a poco los enterraban sin caja? No, hombre, niña, ¿cómo crees?, contestó don Salomé riendo. Ay, nomás se ponían para que los viera la gente, pero antes de irse al panteón se ponían en su cajita blanca. Ay, sí, dijo doña Carmen, exhalando un suspiro. A los niños los vestíamos del Sagrado Corazón y a las niñas de la Purísima o de la Virgen de Guadalupe o de algún otro santo, y los encargados de vestirlos eran los padrinos de bautismo. Y para concluir comentó: y bendito sea Dios que ya casi no se mueren niños, pero antes, ¿cómo había angelitos? Yo pienso que se morían más que los adultos. Don Salomé iba a intervenir, pero el médico Almodóvar se adelantó y comentó: fíjense que un día me hablaron a atender a una viejecita aquí por el callejoncito que está antes de llegar a la unidad. Cuando llegué, acababa de morir y solo hice el certificado de defunción. Y me sorprendió que cuando murió, los familiares tomaron el cuerpo y con mucho cuidado lo bajaron de la cama y lo pusieron en el piso. Le colocaron un ladrillo como almohada, encendieron un cirio y comenzaron a rezar un rosario y dijeron que era para que el cuerpo rindiera tributo a la Madre Tierra.
Ellos eran de allá, de Zacatecas. El médico Almodóvar concluyó su intervención e interviniendo don Salomé dijo, no crea, hay costumbres raras. Miren, doña Carmen se ha de acordar que don Eliseo Ceseña el zapatero y don Guadalupe Franco tenían debajo de su cama una caja de muerto, nuevecita, según eso, para cuando la ocuparan. Uy, qué miedo, dijo Ceci, eso parece de película. Interviniendo, doña Carmen comentó, pues son cosas que van cambiando y costumbres que se van agarrando. Y agregó, ahorita que dé vuelta y llegue a la casa, voy a ir a rezarle a Chano y darle el pésame a Juanita. Pobrecita, ya se quedó sola sin su marido. Lo bueno que sus hijos ya están grandes. Tan ilusionada que estaba de celebrar hace 2 años sus bodas de oro y nomás no se pudo, porque Chano estaba postrado en cama y nunca encontró alivio. ¡Ey!, dijo don Salomé, pobre Vale, le agarró la enfermedad con ganas. Yo varias veces fui a verlo y se desesperaba de que las fuerzas, nomás poco a poco, se le iban yendo. Todos guardaron silencio y continuaron caminando. En el trayecto siguieron platicando de las costumbres que se hacían y dejaron de hacerse, de las que se hacían y se siguen haciendo, y de las que no se hacían y ahora se hacen. Entre las últimas se encuentra la de llevar a los cuerpos al panteón con música o cerrar la calle del domicilio en que se está velando el cuerpo de un cristiano que cerró sus ojos para siempre y concluyó sus días en este valle de lágrimas en el que se vive gimiendo y llorando, como dice la oración de la salve. Por su atención, muchas gracias.